Voy a intentar no apabullarlos con un montón de cosas, porque hablar de arte minoico, concretamente de arte minoico, es extraordinariamente difícil hacerlo de una manera concisa, porque hay un mundo entero de cosas, y de cosas preciosas y de cosas variadas. Entonces he intentado ponerlo un poco, digamos, darle una cierta coherencia y hacer un discurso que creo que ya se refleja en el título que he elegido, porque decir, bueno, voy a dar una conferencia, se llame El arte minoico, el arte minoico, el arte micénico, me parecía que tenía que extraer alguna cosa que llamara la atención sobre esto que llamó tanto la atención cuando realmente se descubrió. Por eso mi conferencia se llama Forma, Color y Oro, porque creo que son tres de los aspectos que voy a intentar que se vea cómo nos han llegado y qué papel tuvieron realmente en la concepción artística, especialmente del arte minoico o cretense, que es del que voy a partir, ¿no? Hablar del arte minoico y hablar de todo sería absolutamente difícil. Hay montones de cosas, creo que aquí un muestreo de todos los aspectos artísticos, y no son todos, ¿no?, de muchas cosas de las que se podría hablar, ¿no? Voy a hablar de arte, y el arte comprende, si hablamos de las artes, comprende muchas cosas, comprende arquitectura, pintura, escultura, artes menores. De manera específica no me voy a dedicar, aquí tienen ustedes pintura, un anillo de oro, un ritón de piedra, una pieza de cerámica excepcional, ¿no? Y podríamos hablar de arquitectura, ¿no? Aquí tienen parte del Palacio de Cnoso y tienen también la representación en un maravilloso pequeño ritón alabastro que tiene representaciones de arquitectura minoica, porque realmente nos han llegado muchísimas cosas y la arquitectura minoica es muy especial, pero va a haber una conferencia dedicada a los palacios, entonces yo no me voy a centrar en los aspectos de arquitectura, me voy a centrar en los aspectos que tienen que ver también con la imagen, para ver qué mundo, ¿no?, qué mundo nos transmite o qué mundo nos devuelve el arte minoico, ¿no? Tampoco voy a hablarles a ustedes de cerámica, porque sé que la profesora Carmen Sánchez dio en un ciclo no hace mucho tiempo unas estupendas conferencias sobre cerámica y se dedicó a algo que es absolutamente espectacular. Hay muchas cosas espectaculares en el arte minoico, pero si hay algo especialmente espectacular, posiblemente sea la maravillosa cerámica de la que tienen aquí ustedes. Quizá la que es para mí la pieza más bonita es del estilo de Camares, es la crátera de Agia Tríada, que además de ser cerámica tiene estas maravillosas flores de fayenza, con lo cual empieza hablando de algo que es muy importante en el arte minoico, que es la cuestión técnica. Cuando hablamos de historia del arte podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de iconografía, podemos hablar de imagen, podemos hablar de estilo, pero realmente progresivamente las técnicas artísticas se han revelado como algo primero que nos fascina por la pericia, nos transmite la pericia de los artesanos, de los artistas, pero es que además nos damos cuenta de que la técnica está totalmente al servicio de los otros aspectos de la historia del arte, ¿no? Y entonces comprenderla y entender la complejidad que tiene la técnica es siempre algo que es fundamental cuando hablamos de historia del arte, ¿no? Indudablemente, si tengo que hablar, no voy a repetir. Tengo la suerte de que el profesor Bernabé les ha ilustrado a ustedes el otro día con esto que es el hallazgo, ¿no? El hallazgo de estas civilizaciones. Voy a hablar también de arte micénico. El hallazgo de estas civilizaciones que se produce, siempre les digo a mis alumnos, un poco al revés de cómo van cronológicamente. Digamos, vamos a hablar de unas civilizaciones que se desarrollan en el segundo milenio, grosso modo en el segundo milenio antes de Cristo, y primero va la civilización minoica o cretense, después los griegos llegan, ¿no? Y llegan también a las islas, se apoderan de alguna manera, hay una suerte de Creta capta, como hablamos de la Graecia capta, ¿no?, que decía Horacio, es decir, esta Grecia conquistada conquistó a sus conquistadores, de alguna manera, por el arte. A Creta le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos estas dos civilizaciones que está claro que una va primero y otra después, es importante comprender eso, pero se encontraron al revés. Digamos que primero
encontramos la civilización minoica, bueno, nosotros no, la encontró Heinrich Schliemann, ¿no? Schliemann, sobre todo comerciante y más cosas, erudito comerciante alemán, y luego apareció, quizá evidentemente sobre los pasos que se habían dado también en el hallazgo de la civilización micénica, apareció la maravillosa civilización minoica y es Evans, Sir Arthur Evans, el responsable de este hallazgo y de muchas más cosas. Y en relación, si lo comparamos con el otro artífice del hallazgo de la civilización micénica, tenemos que decir que, a pesar de las cosas que vamos a decir de Evans en relación con el arte minoico, a su favor está que él sí era un arqueólogo, él excavó con una técnica coherente, de hecho nos dio una... No la voy a usar en esta conferencia de hoy porque tengo que hablarles de muchas cosas, pero nos proporcionó una cronología que ha sido importantísima, la seguimos utilizando para fechar y para situar los acontecimientos, las obras artísticas, etcétera, de este momento, ¿no? Entonces él trabajaba en el British Museum y él era, digamos, un arqueólogo, un conocedor de la cultura material, y eso es algo que fue muy importante, ¿no? Vamos a hablar de Creta, vamos a hablar del mundo minoico, del mundo cretense, y tendríamos que empezar, si vamos al principio, para los filólogos clásicos, el principio para nosotros siempre es Homero. Bueno, ahora el profesor Navé diría posiblemente que también es el mundo micénico, ¿no? Pero de alguna manera Homero también tiene algo que ver con el mundo micénico, ¿no? Y sencillamente he traído este fragmento de la Ilíada para que se vea que Creta está en la mente de los griegos, ¿no? Lo van a ver ustedes, van a tener una conferencia sobre los mitos cretenses, van a ver cómo Creta es un lugar en la mente, en la evocación, es un lugar maravilloso del que Homero habla, ¿no? Aquí tenemos las menciones de una serie de ciudades que son las que nos han devuelto la mayor parte de las piezas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Y es muy interesante que sabemos que Homero es un fanático de los epítetos y siempre habla de las ciudades, de los personajes, etcétera, y les asigna algo que los define perfectamente, ¿no? Y aquí tenemos a Creta, la tierra de 100 ciudades, porque es absolutamente evidente que Creta, que la tienen aquí ustedes, es una isla enorme, es un espacio natural extraordinario, tiene el mar, tiene llanuras fértiles, tiene montañas de 2.500 metros, es un entorno fascinante desde el punto de vista natural, era un lugar populoso, como decía el texto de Homero, ¿no? Y aquí tenemos la cantidad de yacimientos, ¿no? Y todavía hay algunos más, la cantidad de yacimientos excavados y la cantidad de lugares en los que han aparecido una serie de cosas, ¿no? Indudablemente, Evans... Vamos a hablar primero del lugar privilegiado, ¿no? El palacio de Cnoso. O sea, Cnoso es el centro, es lo que Evans excava, el sitio a la que le dedica realmente su vida arqueológica y prácticamente toda su vida intelectual. Y para Evans, cuando llega a Cnoso, cuando descubre Cnoso, él se encuentra en los dominios del rey Minos. Es decir, él considera que ha encontrado el lugar donde el mito cretense se había materializado. Pero a mí me interesa que la utilización que hace Evans de esta conciencia de que está en el territorio, él imagina, Minos evidentemente seguramente no existió, o a lo mejor sí, pero desde luego Pasífae seguramente no fue la madre del Minotauro, suponemos que no, habría sido genética, así, ficción mitológica, ¿no? Pero realmente él estaba convencido de que había recuperado, o sea, había encontrado todo eso que las fuentes le decían, porque una de las cosas que va a ser importante en lo que vamos a ver es que el arte minoico es un arte lleno de imágenes, pero la cultura cretense no tiene textos. Tenemos una escritura, tenemos tablillas, no las tenemos descifradas, no tenemos la suerte que tenemos con el mundo micénico, y entonces digamos que es un mundo de solo imágenes al que no le podemos poner letra, de alguna manera. Entonces la letra, con mucha frecuencia, y en el caso de Evans, la letra se la inventó, por así decirlo, ¿no? Realmente lo que hace Evans es, bueno, centrarse
en Noso. Y una de las cosas que vamos a ver es que, claro, Evans excava y nos devuelve una visión de todo lo que excava. Excava el palacio, lo restaura quizá con demasiada imaginación, ¿no? Realmente se puede ver aquí que Evans lleva pintores como Piet de Jon y Gilles Legrand, el padre y el hijo, los lleva primero para hacer de alguna manera de dibujantes arqueológicos, pero también al final acaban siendo los restauradores de lo más importante que vamos a encontrar en el palacio, lo más relevante desde el punto de vista del arte para nosotros, que es la pintura mural, sobre todo, ¿no? Porque se encuentran habitaciones y habitaciones y se encuentran restos de pintura mural y llama extraordinariamente la atención, y uno se da cuenta de que realmente el palacio y luego todos los espacios que se han ido encontrando después estaban llenos de pintura mural. La pintura es una de las aportaciones técnicas más importantes del mundo minoico, pero se encuentran tantas cosas, cerámica, las propias imágenes devuelven las figuras a los personajes realmente que están representados, de modo que se permiten el lujo de hacer, habéis visto que pongo ahí una reconstrucción romántica, ¿no? En el sentido del Mégaron de la reina, es decir, de ese espacio en el que Evans pensaba que estaba la reina Pasífae, y realmente lo reconstruyen y luego reconstruyen realmente. Vamos a ver que este fresco de los delfines se reconstruye dentro del espacio arquitectónico que se reconstruye a su vez, ¿no? De modo que nos dan una especie de visión artística del arte, crean una suerte de arte y además identifican una serie de marcas, de ideas, de figuras que van a acabar marcando la imagen de Creta, ¿no? Esto es una foto hecha cuando aterricé en el aeropuerto de Heraklion y vi que también Coca-Cola había decidido, ¿no?, hacerse cretense. Entonces, taste the feeling of Crete. Entonces, el feeling de Creta es un toro, un laberinto, Ícaro volando allí, las columnas del Palacio de Noso, las mujeres vestidas como los frescos nos las devuelven, los colores, las flores, es decir, todo un mundo que realmente se ha convertido en la marca de la isla, en un emblema, ¿no? Toda esta impresión, es decir, los hallazgos de Evans nos dejaron en el siglo XX, de repente, el mundo académico, pero sobre todo el mundo artístico, estaba absolutamente fascinado con los hallazgos que aparecían, con la cantidad de cosas. Y es cierto que como los hallazgos son muchos, pero son relativamente fragmentarios, aparecen fragmentos de frescos, aparecen cosas que había que reconstruir, había que dotarlas de sentido, y de alguna manera la acción de Evans y sus pintores, los restauradores que estaban con él, de alguna manera hacen un ejercicio en el que ahora estamos bastante acostumbrados, un ejercicio un poco presentista de aplicar lo que tenemos, es decir, lo que pensamos, lo que vemos, o sea, de proyectar nuestra estética, nuestra manera de pensar sobre un mundo que encontramos de repente, decir, esto se parece, esto es, seguramente aquí se produjo algo como lo que nosotros conocemos, y esto fue bastante claro. Lo primero que hizo Evans cuando encontró este maravilloso fresco, que luego veremos que posiblemente pertenece a una escena quizá ritual, pues se dio cuenta de que era una bastante guapa dama con el pelo negro y unos labios de un rojo restallante, y directamente la llamó la Parisienne, porque dijo que se parecía a las mujeres de París, a las muchachas de París que se veían en los años 20 allí, ¿no? Entonces, de alguna manera, se reconstruye una de las cosas que se le achaca a las reconstrucciones, a toda esta visión presentista que hay sobre el arte minoico, es que se reconstruye en relación con la estética del momento, que es la estética del Art Nouveau. Esto es una cuestión que de la que me gusta siempre hablar, porque realmente es verdad que, digamos, que estos pintores, el propio Evans, los europeos de ese momento, tenían en los ojos esta estética, y esto es una definición encontrada en una especie de
artículo enciclopédico, es una definición del Art Nouveau, pero se ajusta, yo diría que van a ver que se ajusta, se podría ajustar perfectamente a la definición del arte minoico, ¿no? Estéticamente hay una evidente inspiración en la naturaleza, lo vamos a ver, vegetales y las formas orgánicas se entrelazan con el motivo central, la línea recta no interesa, y esta es una de las cosas más claras, se prefieren las curvas y la asimetría, todo es más sensual, buscando complacer a los sentidos. Entonces, cuando se encuentran todas estas maravillosas cerámicas, y me permito poner algunas de las piezas que aparecen en Noso, que son del estilo del palacio, del estilo vegetal, en el que hay estas flores, estos lirios, que llenan de una manera el vaso de una manera muy clara, pues indudablemente hubo una especie de evocación. No sabemos muy bien si realmente, yo estoy convencida de que hay influencia del arte minoico sobre el Art Nouveau, y la prueba es Fortuny, por ejemplo, el modisto o artista de las telas, que realmente se inspira. Él visitó las excavaciones de Noso, ¿no? Fue a ver a Evans. Entonces, yo creo que esta idea de todo esto, es decir, yo creo que hay una especie de influencias cruzadas, y claro, se pensó, bueno, realmente entonces lo que se achaca es realmente los restauradores, estos pintores que eran pintores que estaban haciendo pintura de Art Nouveau en este momento, se inventaron realmente la imagen de Creta, ¿no? Entonces, una de las cosas más controvertidas estas son dos de las piezas que son absolutamente famosas. Prácticamente cualquier persona que diga sé algo de arte minoico, o he conocido algo de arte minoico, bueno, pues conozco El príncipe de los lirios, que se hizo muy famoso, o La sacerdotisa de las serpientes, ¿no? Pintura y podríamos decir pequeña escultura, pequeña plástica, prácticamente artes decorativas, ¿no? El príncipe de los lirios es un problema de reconstrucción, como veremos, pero se le llamó así porque se reconstruyeron estos lirios, que inmediatamente dijeron no están en los fragmentos, y ustedes se dan cuenta, se ve perfectamente, y lo vamos a ver, que en la reconstrucción de los frescos minoicos se ve cuáles son los fragmentos que realmente aparecieron, que realmente se conservan, ¿no? Y sobre eso se casan las piezas como un puzzle, y entonces se compone porque este príncipe de los lirios tenía que ser Minos, tenía que ser una figura absolutamente que estuviera a juego con el superpalacio que había encontrado Evans, y que tenía este empaque, este mundo absolutamente vibrante que Evans se encuentra fascinante, lleno de color, lleno de actitudes ceremoniales, porque lo vamos a ver en las pinturas también, ¿no? Entonces, claro, se piensa, bueno, realmente todo esto es una reconstrucción. La sacerdotisa de las serpientes, que también tiene, bueno, pues un tocado, y algunas partes son una reconstrucción, se piensa que incluso una pequeña mistificación de Evans, ¿no? Entonces, en este momento se está repensando, lleva un tiempo repensándose estas reconstrucciones que resultaron emblemáticas, pero indudablemente se creó una especie de marca. El arte minoico es esto, un arte lleno de color, con unas formas fascinantes, una mirada a la naturaleza, un arte galante, un arte que colmaba totalmente los ojos de los europeos de ese momento, ¿no? Se encuentran unos frescos, esto es otro de los, han visto ustedes el toro que hemos visto en el anuncio de Coca-Cola, ¿no? Este es uno de los frescos del Palacio de Noso, muy famoso, el fresco de la taurocatapsia, del salto del toro, que habla de esta cultura que indudablemente en la que el toro tiene un papel fundamental iconográficamente, pero este es el fresco con los fragmentos que se encuentran, pero Gilles Legon, uno de los pintores, hacen estas acuarelas. Tenemos un montón de documentos de cuadros, acuarelas, podríamos decir reconstrucciones, mistificaciones, un arte nuevo hecho sobre el arte minoico auténtico, que no se pretende reconstruir, o sea, consolidar sencillamente y decir, bueno, esta es una hipótesis de lo que podía ser, sino que se le pretende dar una cierta entidad para que se vea un mundo que resulta indudablemente fascinante.
Entonces uno se pregunta, al final, cuando uno aborda, y cuando uno va a Nosso, cuando uno aborda el arte minoico, uno piensa, bueno, sí, es precioso, pero es todo mentira, ¿no? Los vídeos que se inventaron, todo este gusto por la naturaleza, realmente sí, hay cosas, pero la mitad de las cosas salieron de la imaginación de estos pintores y del propio Evans. Y sin embargo, sucede algo, ¿no? Sucede que en los años 70 del siglo pasado, 60 más o menos, al final de los 60, entre el 61 creo y el 74, que cuando muere Marinatos, se producen unos hallazgos extraordinarios en esta isla que, bueno, me gusta poner esta foto porque se ve muy bien, que es esta isla que explotó con el volcán que tenía en el medio. Es la actual Santorini, que quizá muchos de ustedes conozcan, la antigua Thera, que es una isla que evidentemente estaba, digamos, en la órbita de la cultura minoica, y la explosión del volcán convierte a la ciudad de Akrotiri, que es la ciudad que está, bueno, que va realmente prácticamente desde este promontorio hasta casi el centro de la isla, donde está la actual Fira, que es la capital de la isla en este momento. Esta isla, o sea, al explotar, el tipo de volcán, el lapilli, las cenizas que caen, sepultan la ciudad, más o menos, grosso modo decimos el siglo XVI a.C., hay distintas fechas, 1600, 1520 a.C., explota la isla, se cubre de cenizas la ciudad y tenemos la Pompeya del siglo XVI a.C., porque menos los cuerpos, como en Pompeya, porque se marcharon, porque seguramente los avisaron los animales y se marcharon, seguramente murieron por el tsunami, pero los habitantes de la que se originó, pero los habitantes de la isla se marcharon y se llevaron muchas cosas, las joyas, por ejemplo, porque no hemos encontrado, por ejemplo, tantas joyas o tanto oro, hemos encontrado otras cosas. Sin embargo, lo que hemos encontrado son unos maravillosos frescos, ¿no? Unos maravillosos frescos que están enteros, es decir, o prácticamente enteros. Y de repente, estos lirios, este mundo casi Art Nouveau, este mundo de pasión por la naturaleza, este es el fresco de la primavera que después veremos entero, le llamamos el fresco de la primavera por esas evidentes golondrinas que están en el medio. De repente apareció un mundo de decir, bueno, esto no tiene posible influencia del Art Nouveau en la reconstrucción, porque indudablemente esto aparece en los años 70, ¿no? Habría tenido que tener otras características, ¿no? Thera nos ha permitido ver que se puede reconstruir evidentemente de otra manera, con otros procedimientos, pero se puede reconstruir un mundo fascinante que tiene estas características que les había mostrado en la definición que he traído del Art Nouveau, porque me chocó extraordinariamente, porque si yo tuviera que definir, o de hecho cuando a los alumnos les hablo del arte minoico, realmente prácticamente utilizo las mismas palabras, ¿no? De modo que lo que tenemos es, ahora sabemos, ratificados también por Thera, que podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? Podemos hablar de que realmente hay una pasión por la naturaleza, una pasión por la forma, por la línea curva, una pasión por la forma, una pasión por el color, ¿no? Y vuelvo a poner esta diapositiva para hacerles ver que algo que se dice constantemente, el arte minoico es tan variado, es decir, hay frescos y tienen unas convenciones, tienen una manera, podemos pensar, la pintura minoica tiene estas características, sin embargo, la escultura, el relieve, lo que llamamos escultura, no hay escultura monumental, es un arte sin escultura monumental, conservamos muy pocas piezas que tengan una envergadura, es un arte de figuritas pequeñas, pero es un arte en el que el relieve, el trabajo, no creo que nadie pudiera decir que este ritón de caliza, de esta leona, no es un trabajo escultórico desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Es un arte con una cerámica esplendorosa y seguramente tuvo una orfebrería que no se ha conservado completa porque no hemos encontrado tantas cosas absolutamente intactas, ¿no? que también muestra una técnica muy importante. La orfebrería, concretamente este anillo que está en la pantalla, también es el representante aquí de algo que sí que es fascinante y de lo que tenemos muchísimas cosas. Es un mundo fascinante que está en estudio, muy peculiar desde el punto de vista de la historia del arte, que es el mundo de los sellos y las gemas que han aparecido, que además fueron
realmente el fósil guía, o fueron la pista que tuvo Evans, porque Evans empezó a excavar en Creta, se marchó y compró los terrenos y se marchó a excavar en Creta, porque empezó a comprar en anticuarios de Londres, empezó a ver sellos que parecían ágatas, no creo que pareciera nada de oro, sino más bien en piedras semipreciosas. Preguntó de dónde venían, ¿no?, de cuál era el contexto arqueológico, y le dijeron que venían de Creta, ¿no? Y entonces se fue a Creta a comprobar de dónde salían estas piezas tan excepcionales, porque tienen realmente, o sea, es muy peculiar porque como figuras de historia, piezas de historia del arte, piezas de imagen, uno se da cuenta de que no serían muy visibles, no serían para comunicar muchísimas cosas desde el punto de vista iconográfico, pero tienen una técnica fascinante y nos devuelven un mundo, nos ayuda a conocer un montón de cosas, características, representaciones de los animales, posiblemente instituciones, vestimenta, un montón de elementos, incluso elementos arquitectónicos, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente es el mundo más fascinante dentro del arte minoico y el arte micénico, pero hay tal cantidad de piezas que es muy difícil hacer, digamos, un trabajo comprensivo y completo, ¿no? Entonces, parece que con un arte así, con tantas cosas, esta cerámica que es tan peculiar, además, bueno, se extiende en el tiempo y tenemos también algunos cambios de estilo, pero no demasiados, a lo largo del tiempo que se desarrolla el arte minoico, sobre todo de los primeros palacios, los segundos palacios y el periodo neopalacial, que como digo, grosso modo es prácticamente todo el segundo milenio antes de Cristo. Hay un investigador que dice, parecería que cuando uno mire el arte minoico diría que en este arte todo vale, porque parece que tienen un montón de convenciones distintas. Los frescos siguen una línea, la escultura y el relieve sigue otra. Se puede hacer una causa con la cuestión del naturalismo, ¿no? Es decir, se habla muchas veces, hay una pasión por la naturaleza, pero realmente es un arte naturalista. Estamos muy acostumbrados a pedirle al arte de la antigüedad por la experiencia, la relación con los griegos, ¿no? O sea, por la experiencia que tenemos pues, en la Grecia del siglo V antes de Cristo, en la que se alcanza unos niveles, unas cotas de naturalismo, de realismo en la reproducción de la figura humana, de la naturaleza, ¿no? Se le puede pedir esto al arte minoico porque parece que en algunos casos sí, pero en todos los ámbitos artísticos veremos que las convenciones son distintas, ¿no? Indudablemente, por donde hay que empezar cuando hablamos de arte minoico hay que empezar por los frescos, ¿no? ¿Por qué? Esta es la reconstrucción, esta es la foto actual de la reconstrucción que hay en este momento en el Palacio de Noso del fresco minoico, que como ven, cuando los micénicos llegaron a Creta, lo cubrieron y cambiaron, decían, no nos gustan estos delfines, no van con nosotros, que somos muchos más sobrios porque somos griegos, ¿no? Entonces, esto es muy oriental para nosotros, podríamos decir, parafraseo lo que pudo decir un micénico, ¿no? si se me permite. Entonces, hay que empezar por aquí porque el arte, la pintura mural minoica tiene una característica que fue una de las sorpresas mayores que se produjo en el siglo XX. Resulta que creíamos, cuando hablamos de pintura mural, hablamos del fresco, incluso utilizamos, cuando hablamos técnicamente, utilizamos una expresión que es il buon fresco. El buen fresco parece que fue una creación maravillosa, o sea, alcanzó su culmen en el Trecento italiano, parece que son los italianos, podemos hablar de Giotto, de un montón de pintores, y se nos viene a la cabeza, de ahí hasta Miguel Ángel, ¿no? Se nos viene a la cabeza el fresco verdadero, como le llamamos, el fresco verdadero, porque se hace trabajando en húmedo y entonces los pigmentos se consolidan. No tengo tiempo también de contar la técnica del fresco, ¿no? Resulta que la sorpresa en el siglo XX fue cuando se analizan estos frescos, resulta que los minoicos en el año 1900, 1800 a.C. habían descubierto con la cal, etcétera, trabajaban la cal, pintaban en húmedo con pigmentos minerales que se consolidaron de tal manera que han visto ustedes cómo han quedado los colores en Creta, es decir, se nos han conservado perfectamente cuando las condiciones de humedad han sido tan bajas como por ejemplo en Tera, ¿no? Que la ceniza ha permitido la conservación porque no se han degradado, no se ha producido putrefacción ni en los materiales, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo esto, bueno,
o sea, nos damos cuenta de que la técnica era absolutamente excepcional, ¿no? La pintura minoica nos devuelve además un montón de temas, ¿no? Estamos acostumbrados, he puesto hasta ahora animales, pero tenemos un montón de figuras humanas, ¿no? Esta es la danzarina del Palacio de Noso, estaba ahí reconstruida, se veía al lado del fresco de los delfines, pero tenemos este maravilloso pájaro azul, que es una de mis piezas favoritas, también bastante reconstruida, siempre les hago ver, se ve perfectamente qué fragmentos se conservan y qué fragmentos nos han permitido o nos permiten extrapolar, ¿no?, las partes que no están, ¿no? Está este pájaro azul, que realmente además se han hecho estudios, hay un montón de estudios en este momento en los que se trabaja sobre la zoología, por así decirlo, del arte minoico, porque se pueden reconocer perfectamente las especies y entonces hay un montón de trabajos tanto de zoólogos como de historiadores del arte o arqueólogos que intentan reconocer, y aquí se ha reconocido a una paloma, posiblemente una de estas palomas torcaces enormes, estos que tienen este color azulado, ¿no? Pero, y esto es un fresco de Tera, de Xeste III, nos han devuelto también figuras humanas, mujeres aderezadas de una manera muy especial. Nos damos cuenta a través de la pintura que había una convención en la vestimenta, en la indumentaria de las mujeres y de los hombres. Entonces, inmediatamente con estas chaquetillas generalmente abiertas, muchas veces dejaban el pecho al descubierto, y estas faldas de volantes de distintos colores, inmediatamente cuando uno lo ve dice, son figuras cretenses, son minoicas. Y además están aderezadas con un montón de joyas que han aparecido, muy similares, han aparecido en las excavaciones. De modo que podemos reconstruir, como habíamos visto, de hecho esta reconstrucción romántica que hacía Gillerón, que veíamos en esta reconstrucción romántica de cómo se viviría en el Mégaron de la reina, cómo viviría la reina Pasífae, Tera viene a constatar que todas estas figuras realmente, o sea, que esta reconstrucción tenía cierta lógica, al menos en los atuendos y en la apariencia de las figuras, ¿no? Indudablemente, esto que se llama, tiene un nombre en inglés, Ladies in Blue, las damas en azul, que es uno de los primeros frescos que aparecen, como con la Parisienne, que restauran Gillerón y Piet de Jon, lo restauran así, y este es uno de los responsables de decir, bueno, demasiada imaginación, ¿no? Demasiado aderezo en los peinados, sí, las chaquetillas, bueno, tampoco se conserva tantos fragmentos. Es cierto que, digamos que esta es una de las piezas hiper restauradas, pero un mundo similar ha aparecido. Otra de las piezas hiper restauradas, y esta es la que todavía está allí en el Palacio de Noso, si ustedes conocen Noso lo habrán visto, por eso está protegido por el cristal, y esta foto es mía, era imposible no hacerle la foto sin el cristal, ¿no? O sea, evidentemente, y hacerle la foto sin el reflejo, pero el Príncipe de los Lirios ha quedado degradado donde está, o sea, este no es el original, evidentemente, el original del Museo de Heraclión, digamos, ha quedado degradado en el sentido, ha quedado vaciado de toda esta parafernalia que, como digo, ha encontrado su contrapartida entera, pero el problema que tiene la pintura del Príncipe de los Lirios es que ahora sabemos que reconstruyeron la figura a partir de fragmentos que parece que podrían pertenecer a 3 frescos diferentes o a 3 escenas o al menos a 3 cuerpos distintos. Entonces se plantea que indudablemente todavía seguimos un poco sometidos a este deseo que tenía Evans, que mandaba a sus pintores, a sus restauradores, de reconstruir, de darle coherencia, una coherencia que casara con el mito cretense, que casara con lo que sabíamos, que casara con lo que podía estar también en la evocación micénica, ¿no? Es decir, que casara con todo esto para darle una apariencia coherente y no solamente fragmentaria a la cultura y al arte minoico, ¿no? Estas restauraciones, bueno, pues en algunas hubo algunos fallos absolutamente estrepitosos, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente se reconstruyó este fragmento que tiene este fresco, que se llama El recolector de azafrán. Del azafrán, es cierto que las flores de azafrán aparecen constantemente en los frescos,
Entonces se piensa que había una cierta mitología en relación con, o quizá ritual, con el azafrán. Hablamos de la diosa del azafrán, de la señora del azafrán. Parece que recolectar azafrán en las laderas era algo que se hacía de manera ritual. Si pensamos en el precio que tiene el azafrán en este momento, nos vamos, yo que sé, a La Mancha, ¿no? a ver en el que se hace la fiesta del azafrán, uno se da cuenta de que el azafrán es una flor un poco especial que debió de tener un valor, aparte de su valor también como tinte, etcétera, ¿no? El caso es que esto que se reconstruye, Evans elaboró una teoría, ¿no? El recolector de azafrán para la diosa, tal. Cuando se ha podido hacer la reconstrucción del fresco, ¿no? Se ha visto que en realidad este muchacho que parecía que estaba pintado de azul porque era ritual pintarse de azul, resulta que son monos azules. Eran un montón de monos que sí que parece que están ciertamente recolectando azafrán, y esto es una cosa bastante curiosa porque la participación, los primates son una de las cuestiones en este momento álgidas dentro del arte minoico y de la interpretación de los frescos, ¿no? Entonces, ¿qué mirada, independientemente de todas estas reconstrucciones fallidas o todo este exceso de imaginación o deseo de que hubiera una coherencia ritual, estética, iconográfica en un mundo sin textos, que era de alguna manera ponerle la letra a esta música visual, ¿no? que apareció en el palacio? Entonces, uno se pregunta, ¿pero realmente qué podemos decir también del arte minoico? ¿Qué mundo nos devuelve? Indudablemente nos devuelve un mundo que tiene una pasión por la naturaleza, una visión idílica de la naturaleza, aparentemente, ¿no? Una naturaleza que parece que está en calma, una naturaleza a la vez vibrante, llena de colores, una pasión por las aves que se manifiesta en la propia cerámica. Esta es una jarra del estilo de Camares, el más antiguo del palacio, que creo que se ve que es una jarra, pero es un pájaro, es decir, este es un ave. Este intento de esta pasión por reconstruir la forma y haber comprendido muy bien la forma de los animales, ¿no? Creo que es evidente en el fresco de la primavera el conocimiento, a pesar de los colores locales, la manera de rendir las rocas, etcétera, pero creo que no tienen rival estas golondrinas. O sea, digamos, es posible que no sean del todo así las golondrinas, pero todo el mundo reconoce que son golondrinas, ¿no? Esto aparece también entero. Este es el famoso fresco de los antílopes de la Casa Oeste, que es una pieza absolutamente excepcional por cómo estos antílopes, que además se reconoce una especie concreta que se encuentra en las montañas de Creta, y seguramente es posible que lo hubiera entera también, ¿no? Bueno, estos antílopes cabra, ¿no? Están realmente mirándose. Hay realmente un conocimiento, yo diría, sobre todo, y una reflexión sobre las actitudes de los animales, las realidades que se producen en el mundo exterior, ¿no? Pero, además de esta mirada fascinante a la naturaleza, en el palacio aparecen un montón de escenas que son mucho más crípticas para nosotros porque representan un mundo ritual, un mundo posiblemente, esto es el corredor de las procesiones. No les he puesto la planta del Palacio de Noso porque he dicho que no iba a hablar de palacios ni de arquitectura, pero tenemos un largo corredor que nos lleva hacia las zonas más destacadas del palacio, que llamamos corredor de las procesiones, en el que aparece este fresco, en el que hay realmente unas representaciones de unas procesiones rituales en el que las figuras van, como tenemos en esta pieza, que es la que conserva más pintura, van llevando una serie de piezas cerámicas que podemos reconstruir porque las hemos encontrado, ¿no? Además, hay algunos otros frescos en miniatura. Esta es la foto de un libro, pero unos frescos en miniatura que son muy interesantes porque es como si hubieran tenido un dron los minoicos y hubieran visto las congregaciones que seguramente en el área teatral de Noso tenían lugar, porque es posible que hubiera estos espectáculos del toro, de los que también hablaré. Y entonces, realmente tenemos una serie de frescos en miniatura que nos devuelven una especie de mirada que parece que
es algo narrativa, parece que nos quieren contar algo, quizá algún acontecimiento, repito, no tenemos textos, no lo podemos saber, algún acontecimiento que se producía. Aquí tenemos unos espectadores y tenemos unas danzarinas que se ven aquí mejor en la foto directa del fresco, de lo que se conserva del fresco en el Museo de Iraklion, ¿no? A uno de estos frescos con estas escenas que nos reproducen la vida del palacio, la vida ritual, los usos de los minoicos, posiblemente los usos de figuras que son sacerdotisas o figuras especiales. Y una de las cosas que va a ser recurrente y que está bastante estudiado es que muchas de las figuras llevan esto aquí detrás, que le llamamos el nudo minoico. Es una especie como de aderezo, es algo como si fuera una marca que posiblemente, a falta de otras cosas como tocado, que también otras figuras van tocadas, y sabemos que en la antigüedad que una figura vaya tocada quiere decir que es una figura que tiene cierta relevancia o que pertenece a un mundo del rito o del culto, porque puede ser la imagen de un dios. Bueno, pues esta, que es la Parisienne, imbricada en el posible fresco en el que estaba, es posible que fuera una sacerdotisa, quizá la representación de una diosa. Tenemos algunos frescos que mezclan, parece, imágenes que creemos que son las diosas por el gesto, que están mezcladas con otras figuras, ¿no? De modo que tenemos una reconstrucción de una serie de escenas que solamente podemos constatar que conocemos los vasos cerámicos, que hay algunas convenciones como que las figuras estén sentadas y les estén ofreciendo cosas que posiblemente hablan de una ceremonia ritual, ¿no? Nos han devuelto los frescos de Thera una mirada todavía más fresca y más clara y más variada del tratamiento de la figura humana, que es una de las cosas más interesantes en los frescos minoicos, ¿no? Creo que se puede ver perfectamente las diferencias de edad, incluso las diferencias anatómicas de las mujeres que están resaltadas, pero también volvemos a ver la vestimenta minoica, el aderezo, las joyas, ¿no? Y somos conscientes de que hay una manera de representar a la figura humana muy clara. Aquí tenemos un fresco, los dos frescos son de Thera. Esta es una parte del fresco de los niños boxeadores que veremos ahora, y esta es una de las recolectoras de azafrán del gran fresco que hemos visto antes, ¿no? Y en ellas observamos, aparte de las características fisionómicas, las características físicas, es decir, hay casi una nariz cretense, podríamos decir, hay rasgos fisionómicos que se repiten, unos ojos almendrados muy marcados, un cierto aire oriental. Yo, desde que estudiaba, siempre he pensado, y es cierto que sabemos ahora que hay cierto enraizamiento en el mundo oriental del arte minoico, ¿no? Pero un cierto aire oriental que supongo que ustedes también son capaces de apreciar, ¿no? Y hay una cosa bastante curiosa que llamó a los investigadores mucho la atención, y es que daba la sensación de que todo el mundo en estos frescos, cuando aparecen los frescos de Creta, llevaba, no sé, tenían el pelo azul, llevaban una especie de gorro azul, llevaban además una serie de rizos que parecerían rastas, ¿no? que salen que son muy evidentes, por ejemplo, en la imagen del niño boxeador, ¿no? Que es este fresco, como ven, está en la misma casa que el fresco de los antílopes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, finalmente nos hemos dado cuenta de que este tono azul y estos mechones de pelo que salen de la cabeza en realidad indican que llevaban las cabezas afeitadas y que se dejaban mechones de pelo. Esto lo sabemos en Egipto, el príncipe, el hijo del faraón, llevaba el rizo ritual. O sea, es decir, es una práctica que parece que encontramos en otros lugares y que vemos perfectamente reproducida. Otra de las cosas que es extraordinariamente interesante de la manera de rendir la figura humana del mundo minoico es que hay, como hemos dicho, diferencias de edad, y creo que todo el mundo se da cuenta, todo el mundo sabe que las proporciones de los niños no son las mismas que las de los adultos. Y aquí se ve que estos niños, con esta pequeña barriguita incipiente, es decir, la proporción entre las piernas, el torso, el ancho de los hombros, se ve perfectamente, aunque no haya un gran naturalismo, como hemos dicho, se ve perfectamente que son niños, ¿no? Y se pueden comparar con estas dos figuras, que es bastante conocida la otra, pero en la misma habitación se ha reconstruido después. Estos que son los pescadores, se ve perfectamente también la cabeza afeitada, los rizos, etc. Y
estas figuras me sirven para hacer un par de consideraciones más en relación con la representación de la figura humana en el arte minoico. Y es que, por una parte, creo que se habrán dado cuenta de que hemos visto figuras más blancas y figuras con unos colores de piel más oscuros, ¿no? Parece que se aplica, aunque tenemos algunos problemas con esto, a veces se aplica en el arte minoico una convención que en Egipto también tenemos y que se va a extender hasta el arte griego arcaico, que es el hecho de que las figuras masculinas, quizá porque estaban más expuestas al aire libre y con mucha frecuencia iban desnudas, etc., las figuras masculinas son de color oscuro y las figuras femeninas son de color blanco. La otra cuestión era que hay un investigador que ha dicho que realmente las figuras minoicas, las figuras humanas, parecen figuras de goma, no son nada más que siluetas coloreadas, y es cierto que si se dan cuenta, a pesar de que estamos hablando de naturalismo, esto es una de las cosas que quería hacer ver, estamos hablando de naturalismo y sin embargo no parece que las figuras humanas sean absolutamente naturalistas y realistas en los detalles, son bastante más realistas los pescados que lleva, porque ya están pescados que lleva el pescador, estos pescados que es el pez limón es un pez que se puede comer, se come en Malta, se come en el Mediterráneo oriental, ¿no? Y están perfectamente identificadas las especies, como les he dicho, y sin embargo no hay tanto naturalismo en la figura humana, ¿no? Precisamente esta pasión por los animales nos lleva a alguna otra cosa, y por representar las especies de una manera tan precisa, a otra cosa que es muy interesante, es el exotismo, el pretendido exotismo que tiene el arte minoico. Hay, como les he dicho, los primates en este momento son un tema candente en la historia del arte, en los estudios sobre arte minoico, porque estos monos azules que hay por todas partes, recolectando azafrán y en algunas escenas, se han identificado, hay una investigadora que los ha identificado con unos monos que solamente existen en la India. Entonces están absolutamente fascinados pensando que si hubiera los contactos que en la Edad del Bronce se podían producir entre civilizaciones tan lejanas. Sin embargo, hay otros dos investigadores que acaban de decir que representan siempre dos especies que había en Egipto, y la relación con Egipto es una cosa más clara porque sabemos que existía una extraordinaria relación con Egipto del arte minoico, ¿no? Es absolutamente obligatorio hablar del fresco de El Toreador, como le llaman los extranjeros, ¿no? Esto que serían los antecedentes de nuestras corridas de toros, es decir, esta pasión de los minoicos por el toro. Esto que le llamamos, con un término que posiblemente inventó Evans, la taurocatapsia, el salto del toro, y tenemos este fresco en el que vemos, se dan cuenta que vemos tres figuras que parece que representan los tres momentos del salto del toro. Parece que el saltador muy valiente o saltadora muy valiente iría a coger el toro por los cuernos, el toro haría un gesto normal que hace, ¿no?, al embestir, y entonces lanzaría al saltador, que es o saltadora, una acróbata fantástica, que o bien se pondría de pie, a horcajadas o de distintas maneras sobre el lomo del toro, y luego caería como Nadia Comaneci, mucha gente no sabe quién es, pero algunos la recordamos todavía. Entonces esta sería la primera figura que se enfrentaría al toro, ¿no?, el toro, el saltador y la figura que cae, ¿no?, y además como Nadia Comaneci exactamente igual, ¿no?, es decir, Alejop caía de pie, ¿no? Aquí tenemos otra vez, tenemos dos problemas muy interesantes. Primero, un problema de narración. Creemos que es posible que aquí haya un intento de capturar el tiempo, es decir, no es que esté pasando, o sea, creo que todo el mundo se da cuenta, he hablado de los tres tiempos del salto, no pueden estar pasando las tres cosas a la vez, pero a la vez son tres saltadores distintos, porque no se parecen del todo, ¿no? Entonces, parece que el fresco nos está queriendo hacer ver de manera simultánea los tres momentos, y nos está queriendo hacer ver, y aquí tenemos el segundo problema, que seguramente habría saltadores y saltadoras porque las figuras parecen masculinas, quizá aquella no tanto, van vestidas con el faldellín minoico, con el cartucho minoico, que es el atuendo masculino, y sin embargo son de color claro, ¿no? Entonces podrían ser, es decir, tenemos un problema
de género, nunca mejor dicho, en este caso, y entonces tenemos este fresco es fascinante desde este punto de vista porque nos plantea todo este tipo de problemas, ¿no? Realmente, una de las cosas más fascinantes que pensamos en este momento sobre el arte minoico, especialmente sobre los frescos, es que lo que tienen es una relación especial con la arquitectura. Las hemos encontrado en las casas, los palacios, en todos los sitios donde hemos excavado. Y hay un investigador que ha dicho que podemos clasificar todos estos frescos de tres maneras. La pintura minoica tiene unas funciones muy peculiares. Por una parte, unas veces, como en el caso del corredor de las procesiones, la pintura ratifica la función del espacio arquitectónico. Esto es un sitio para hacer una procesión, ponemos a gente de procesión. Pero otras veces, como en el maravilloso fresco de la primavera, que está en un dormitorio, creo que todo el mundo podía pensar, yo cuando era pequeña, mi habitación tenía un papel pintado maravilloso con animales que parecían cretenses, y entonces, digamos que la habitación desaparecía, ¿no? Y aparecía un mundo, esta ilusión que tiene la pintura, tiene capacidad la pintura de suscitar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué aparece? Es decir, desaparecen las paredes y aparece el mundo exterior, aparece la primavera, aparece la naturaleza con las golondrinas volando entre las flores, ¿no? Otras veces, como en esta reconstrucción, que también es una reconstrucción posiblemente exagerada, de lo que llamamos el Salón del Trono del Palacio de Nosso, que tiene unos grifos, unos animales fantásticos rodeando este trono que se reconstruye, en este momento se sigue pensando que el trono podía estar y que aquí se podían hacer ceremonias y que la pintura, como una suerte de realidad aumentada, viene a completar es decir, el personaje lo pone la realidad, se sienta en el trono que lo pone la escultura, digamos, y la pintura le pone los grifos, toda esta parafernalia que la realidad no podría aportar, ¿no? Y por último, este es el grifo de Nosso, y por último, la mayor parte de la pintura que hemos encontrado entera está en casas de gente que no necesariamente son santuarios, no necesariamente son palacios. Esto ha hecho decir a algunos investigadores que el arte minoico es un arte para la clase media, ¿no? Otros dicen, no, es un arte para la élite privilegiada, ¿no? O las élites privilegiadas. Sin embargo, es cierto que hay muchas habitaciones, hay una cierta sensación, y esta es la habitación más bonita de la casa oeste, que tiene los frescos de los pescadores, ¿no? Y tiene arriba un fresco, que es uno de estos frescos en miniatura, que posiblemente nos cuenta una historia y que además tiene posiblemente una escena nilótica que hablaría del país del Nilo, ¿no? Es un fresco así en miniatura, en el que hay barcos, casas, está representada la gente. Y este investigador habla de que estos son pinturas de ambiente, es decir, esto es él dice, para satisfacer las ambiciones estéticas, es decir, esta sensualidad que hemos visto en la definición del arte del Art Nouveau, ¿no? Esto es un fresco minoico que se encontró en Avaris, en Egipto. Y esto pertenece a un palacio de la XVIII dinastía, y esto es una muestra de que esta maravillosa técnica de los frescos minoica era algo que los minoicos exportaban, eran conocidos en el Mediterráneo por hacer buen fresco y por hacer un fresco además con unos temas propiamente minoicos, laberintos, flores, toros, saltadores de toros, etc., ¿no? Pero realmente, y aquí me voy a la prehistoria del arte minoico, pero esto es para hacer ver que hay una pulsión en los artistas que trabajan en este entorno de representar la naturaleza, de representar el gesto, de representar a los animales, representar el momento, convertirlos en jarras, una pasión por la forma, ¿no? Convertirlos en otras cosas. Esto parece un velociraptor un poco, pero realmente es una especie, tampoco es un pájaro porque tiene 4 patas, ¿no? Pero es una pieza muy peculiar que creo que está ahí en el Museo de Iraklion y realmente llama la atención, y uno comprende que se produzcan después otras cuestiones, que se pueda alcanzar este naturalismo que el arte minoico alcanza, ¿no? Naturalismo que realmente no está en la pintura, pero sí en lo que conservamos de escultura, fragmentos de estuco, el famosísimo Curos de Palaicastro, que creo que ustedes verán, espero que vean, que
se ve perfectamente, se le ven las venas y las articulaciones en el brazo. Esto no se le veía al pescador de la casa de Tera, ¿no? Este naturalismo está en las imágenes de los animales, que son perfectamente reconocibles. Los vasos de piedra, otra de las técnicas maravillosas del arte minoico, los ritones, estos vasos que sirven para hacer libaciones, este maravilloso, muy reconstruido, pero en cabeza de toro, realmente realmente es una pieza excepcional, ¿no? La leona de caliza, que también es un ritón, se ve el agujero, un ritón es un vaso ritual para hacer una libación y generalmente tienen formas de animales, ¿no? La leona de caliza que les he mostrado a ustedes antes. O una serie de vasos de piedra en los que dificilísimos de trabajar, de piedras duras, en las que hay una serie de relieves. Este es el vaso de los jefes, el ritón de los boxeadores se suele llamar, hay varios ejercicios gimnásticos, hay una serie de escenas que podíamos comentar, pero se lleva la palma este pequeño vaso, posiblemente para aceite, que aquí se le ha llamado a veces el vaso de los segadores, pero que realmente es el vaso de los cosechadores y le deberíamos llamar el vaso de los vareadores, porque lo que parece es que son gente que va a varear el olivo, ¿no? Y parece que van todos. Hay quien dice que es posible que sea la representación de un ritual y que van acaudillados por este personaje que lleva un vestido así como con escamas de serpientes un poco distintos, pero es un vaso fascinante porque están 27 figuras representadas y tienen todas una fisonomía especial y, aunque estas son peores las imágenes, pero se ve perfectamente que la figura que acaudilla a los que cantan, porque parecen, ¿no?, vuelven con la gavilla, vuelven cantando, realmente es esta figura que está cantando y que además está tocando un sistro como los que hemos encontrado. Este es un sistro, es un instrumento, se parece a nuestras carracas, ¿no?, que se utilizaba después en los misterios isíacos en Egipto, es muy conocido y se encuentra también, ¿no? Entonces tenemos una escena absolutamente vibrante, una escena además que captura el momento, porque realmente creo que el arte minoico lo que hace es capturar el momento, ¿no? Tenemos la cabra antílope que abre la boca cuando mira, parece que está balando, o las golondrinas que abren el pico y se encuentran. Un gato, este es un tema bastante corriente del arte minoico, un gato que está acechando a un pájaro, ahí se ve mejor en la reconstrucción, ¿no? Parece que en el momento en el que va a saltar sobre él, algo que vemos se ve prácticamente todos los días en la naturaleza, ¿no? Incluso en este anillo de oro, dos cabras de estas típicas que les llaman agrimis en Creta, copulando, algo que no es decir, esto es captar el momento un poco demasiado ya, ¿no? Entonces, esa pasión, la pasión por la forma, que es otra de las cosas que es muy característico, que se ve en los vasos de piedra, creo que estas asas, este cierto, voy a utilizar un término que a lo mejor mis compañeros de barroco se me echarían encima, ¿no? Pero un cierto barroquismo, un cierto manierismo, un gusto por esa falta, esa proporción distinta, ¿no? Esa falta, a veces una simetría, pero una simetría diferente, ¿no? Una pasión que se ve en todos estos vasos por la forma y por los materiales. Estos vasos de cristal, ¿no?, con esta mezcla de colores, estas cuentas en verde, las aplicaciones metálicas, ¿no? Y el oro, ¿no?, porque me está diciendo, falta el oro de la conferencia, ¿no? No conservamos demasiado oro minoico, tenemos este famosísimo y antiquísimo colgante de las abejas de Malia, abejas o avispas de Malia, y tenemos una serie de anillos, ya se lo he dicho, incluso algunos que se piensa que son falsos, porque resulta que una de las cosas que pasó con tanta reconstrucción y tan buen conocimiento del arte minoico es que Gilles Agon posiblemente se dedicó a falsificar cosas, y entonces han aparecido, se piensa, no la sacerdotisa de las serpientes, es posiblemente una pieza muy restaurada pero no falsificada, pero Evans hizo con las dos que encontró en el palacio una especie de arreglo de cómo podrían estar, es decir, se montó una especie de santuario, ¿no?, pequeño altar, elaboró toda una teoría sobre la diosa madre y la diosa de las serpientes, la diosa tierra, y entonces empezaron a proliferar sacerdotisas de las serpientes, algunas en marfil y oro,
que aparecieron, los compraron los museos americanos sobre todo en los años 20 y que, aunque cuando aparece esta concretamente que estaba en Boston y ahora la han quitado de la exposición, Evans la publicó en su última publicación porque dijo, esto me ratifica que había más sacerdotisas de las serpientes y ahora se piensa que es una falsificación, lo ha demostrado el profesor Lepatrin, que es una falsificación posiblemente del propio Gilles Héron, ¿no? De modo que, y posiblemente esta figura también, pero aún así tenemos un montón de figuras que nos hablan del salto del toro, muchas figuras que tienen actitudes religiosas, ¿no? Gestos, esta gestualidad que es extraordinariamente interesante y que nos permitiría reconstruir algunas cuestiones, o el famoso sarcófago de Hagia Triadra. Y con esto llegamos al mundo micénico, ¿no? Porque tenía que llegar al mundo micénico, que como digo es un mundo que se ve conquistado por el mundo minoico. Aprenden la técnica del fresco, hacen frescos que son parecidos, una perfección técnica muy considerable, ¿no? Esto sería un poco la idea. Tenemos un arte micénico que tiene estos frescos, pero de repente aparecen figuras mucho más estáticas. Esto de la línea curva, la línea recta no interesa, se acaba, la línea recta interesa. Aparecen elementos como los carros, suelen decir, aparece la violencia, que en teoría violencia no había en el mundo minoico. Esta pax minoica que también se inventa Evans tampoco es una realidad del todo, pero es cierto que no tenemos muchas escenas violentas y sin embargo parece que los micénicos venían con ganas de guerra y entonces tenemos escenas de caza, como esta caza del jabalí, o estas escenas en las que realmente hay carros y hay luchas y en las que además sabemos que son minoicos porque tenemos esto que encuentra Schliemann maravilloso, que es el casco de colmillos de jabalí del que habla Homero en la idea de que todo el mundo pensaba que quién va a llevar un casco de colmillos de jabalí, y en el círculo A aparecen todos los colmillos de jabalí. Se pueden reconstruir los cascos y los cascos se ven representados en los frescos que tenemos, ¿no? Los escudos altos como un hombre de los que habla Homero sustituyen a otros frescos en el palacio de Noso y entonces tenemos escudos altos como un hombre. El arte micénico tampoco es un arte con escultura monumental, solo conservamos esta cabeza que durante mucho tiempo se pensó que era la cabeza de una diosa, todavía se piensa que podía ser parte de una escultura ritual y nos falta el resto, a lo mejor una escultura de madera, una pieza de madera y hemos perdido la madera, o estaba pintada como sucede en el Oriente Próximo y solamente tenía la cabeza de yeso caliza, de piedra. Ahora pensamos, yo lo pienso, que es una esfinge y nuestro trabajo sobre las sirenas del que hablaba el profesor Bernabé en realidad era sobre las esfinges, porque las esfinges se llamaban sirenas en el mundo micénico y posiblemente sea la cabeza de una esfinge. Lo que tenemos en el mundo micénico es un montón de figurillas que, como son griegos, les hemos puesto los nombres de las letras griegas y hablamos de las figurillas en phi y las figurillas en psi, porque parece que recuerdan a las mayúsculas de estas letras griegas. Y tenemos unos frescos que nos devuelven un mundo que quizá tenga que ver con la ficción, porque aquí tenemos un micénico con el casco de colmillos de jabalí y lleva una especie de grifo alado en la mano, oro por todas partes, ritones de oro, diademas de oro, pulpos de oro para coser en los vestidos que recuerdan todo el lujo posiblemente de la corte de Creta, un trabajo nielado en las armas que aquí se aparecen, también hay armas en el mundo minoico, nos habían dicho que no y el Museo de Iraklion tiene un montón de ellas, pero estas armas micénicas muestran un dominio de la técnica del nielado y tenemos unas dagas. Esta es una daga que parece totalmente micénica porque hay una escena de caza y tenemos los escudos altos como un hombre homéricos y sin embargo tenemos esta en la que vuelve a aparecer el gato que acecha a los pájaros, ¿no? Y tenemos una escena que parece que nos devuelve de nuevo mostrando que los micénicos realmente se habían asimilado, y además tenían seguramente artistas minoicos trabajando con ellos y enseñándoles a trabajar. Y esto es lo que se aprecia, por ejemplo, en las maravillosas tazas, los vasos de Bafio, posiblemente las piezas más espectaculares de oro, que no aparecen en Micenas, sino en un tolos en Beocia, ¿no? En Laconia, perdón, en Bafio, y entonces unas escenas que nos parecen totalmente minoicas porque tenemos toros, un mundo idílico. Esas piezas, como digo,
son absolutamente espectaculares. En este momento, una de las cosas que nos hacen hablar de la posible koiné, es decir, esta comunidad artística que había, porque claro, esto aparece en una tumba micénica, pero realmente parece que tiene todo el sabor minoico, ¿no? Han corrido ríos de tinta sobre estos vasos y todavía no tenemos digamos, un veredicto unánime, ¿no? En el año 2015 ha aparecido una tumba al lado del Palacio de Pilo, estamos en el mundo micénico, la tumba de los guerreros, que tiene esta maravillosa gema, ¿no? Que es el ágata de la lucha. Realmente es absolutamente excepcional, parece una escena de arte griego clásico. Reconocemos las armas, reconocemos a los guerreros, reconocemos la vestimenta minoica, es decir, tenemos aquí una expresión absoluta de la mezcla que se produce en el arte micénico, ¿no? Y ya voy a terminar y vuelvo a los frescos y vuelvo a un palacio. Me voy al Palacio de Pilo, al lado del que aparece esta ágata del guerrero, ¿no? Y se supone, esto es una reconstrucción también de los mismos pintores, se supone que también el Palacio micénico estaba lleno de frescos y algunos de los elementos recuerdan totalmente a la cultura minoica, a los frescos minoicos. Sin embargo, aparece este maravilloso fresco con el que voy a terminar y con el que, por una parte, cuando empiezo a explicar el arte griego que viene después. Este es un fresco. Está dentro de otras escenas, pero llamó la atención especialmente esta figura de un citaredo, de una figura masculina, fíjense en el color que tiene, vestida con una vestimenta talar, en un entorno natural, que está tocando una maravillosa lira, posiblemente de marfil, que recuerda a las maravillosas liras que había en Ur, en el mundo mesopotámico, y está tocando la lira y al lado hay un ave maravillosa, pero que maravillosa en ambos sentidos, es decir, parece una enorme paloma, pero tiene una especie de cresta, parece que hay algo de fantástico en ella o de ficción, ¿no? Se ha pensado que esta sería la primera representación de Orfeo, porque cuando vemos un personaje sentado tocando una lira y alrededor animales o la naturaleza, pensamos en Orfeo entre los animales, por cierto, un tema que aparece bastante tarde en relación con la figura de Orfeo, ¿no? Y todo eso lo pensamos también porque, como sabemos que los micénicos son griegos, conocemos la lengua, creemos que todo lo que Homero escribirá después está, de alguna manera, gestándose en este mundo micénico de todas estas figuras que posiblemente se convirtieron en los héroes de las epopeyas, ¿no? Yo creo que esto sí que anticipa, de alguna manera, este mundo homérico que llegará, que va a llegar en poco tiempo, si consideramos que 20 años no es nada y los siglos tampoco en arqueología, ¿no? Lo que tenemos es un cantor, sin duda, es un citaredo, y está produciendo poesía, ¿no? Y en Homero tenemos montones de veces expresiones que nos hablan de las aladas palabras. La palabra, la poesía, el canto, también Teognis de Mégara, otros poetas dirán que el canto se eleva en el aire, se difunde, va de boca en boca y por eso tiene la capacidad de viajar. Realmente tiene alas, alas me has dado, comienza uno de los poemas, y con ellas la tierra de Grecia recorrerás volando, y está hablando de la poesía. Es decir, yo pienso que posiblemente este pájaro, igual que podía hacer, aquí hago un mini paréntesis, ¿no? Piensen ustedes que todo lo que tiene que ver con el Espíritu, piensen en el Espíritu Santo, también al final se le da una forma de paloma, es decir, sabemos que las palabras no las vemos, van por el aire, igual que la música, el canto, que está asociado a la música indefectiblemente en Grecia, tiene esta capacidad de volar, de expandirse en el aire, y quizá esta es posiblemente la primera representación de un citaredo como los que después cantarán, como será Homero después, o como los que cantarán a Homero, los rapsodas cantarán a Homero, que está produciendo un canto que también por influencia minoica y por este gusto de la naturaleza adquirió esta forma tan absolutamente encantadora en el sentido etimológico, seductora y fascinante de esta ave maravillosa. Muchas gracias.